Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí, miren, voy a darles más o menos una idea de cómo es. Yo trabajo, este, de hecho hay hasta vacas y todas esas cosas. La cosa, mis amados amigos, que muchos piensan que estar en Estados Unidos es la gran cosa. Hay oportunidades, no hay duda, pero no hay la libertad que mucha gente cree que hay. Mucha gente para poder relajarse un poco y sacarse estrés y todo eso, van y se gastan el dinero en borracheras y cosas así por el estilo, y tal vez con prostitutas, tal vez. Eh, Tal vez digo porque aquí en este país, dependiendo la área, la prostitución es impresionantemente caro. Y uno se da cuenta de estas cosas porque pues tiene uno bastantes compañeros y pues comentan de todo. Bueno, el caso es que hay varias desventajas. Por ejemplo, estar lejos de casa de uno. Ahorita estaba viendo un video donde una persona estaba comentando sobre el sueño americano, y que en realidad pues es una esclavitud en realidad. Se la pasa uno pagando, y si te metes en problemas económicos, pues aún peor. Yo tuve un problema muy grande con el IRS, fíjense bien, yo pagaba una renta acá, aparte de haber estado pagando mi casa. Acá pagaba renta, pagaba el combustible para venir a trabajar acá, todo eso estaba aceptado. Pero entró el hombre negro de Obama como presidente, y todo eso que se supone que estaba permitido, me lo cancelaron y lo pusieron como no válido para los taxes. Entonces me vino un cobro de IRS altísimo. Y luego me metí a abrir un negocio con un hijo mío que estuvo continuamente, que nos compramos unos tractocamiones. Y pues hice caso, nos fue muy mal. Quedamos en la quiebra. Yo quedé debiendo bastante dinero. Ya lo pagué, también pagué el IRS. Pero ahora resulta que IRS va contra mi hijo, del mismo negocio que él me convenció que abriéramos. Ahora resulta que lo tengo que ayudar, porque no lo puedo dejar solo. No lo puedo dejar solo porque de alguna manera yo estoy involucrado. Pero bueno, todo esto ha estado en contra de mí. Pérdidas y pérdidas, pero bueno, estoy vivo y eso es lo que importa. Nada menos, mis amados y queridos amigos, ayer en la noche me dijeron, porque algo se bajó el trabajo, y me dijeron que me regresara a mi habitación. No alcancé ni siquiera a meter las 8 horas. El caso es que sí, en lo que me regresé a la habitación, estuve viendo un debate donde hay un tal Jaime Luis Rodríguez, un joven con mucho entendimiento. Es bastante admirable porque tiene bastante conocimiento el joven. El problema de él que él cree en el nombre de Jesús, un nombre que se dio en 1906. Y el nombre de Jesús es el cuarto nombre que se da.
Entonces el problema de este joven es ese precisamente, no saber el nombre correcto. Bueno, de hecho, pues, dentro de lo que yo he entrado, parece ser que sí lo conoce, pero ellos están con la idea que les dije de que en español es Jesús. Pero ya había yo explicado eso de los nombres que se tradujeron y alteraron la Biblia y todo eso. Porque Jesús, señores, Jesús fonetizado en hebreo significa el caballo. Eso ya también ya lo he expuesto varias veces. Y dentro del Sus, que es Samek Samek, está el nombre en el Samek Samek está el 666. Entonces hay tantas cosas, y esta es una profecía de Yohanan en la isla de Patmos. Y esto me preguntaba un joven amigo mío y de mis hijos, porque decía que si Yahshua, entonces ¿por qué Juan? Le digo, no, es que no se llama Juan, se llama Yohanan, ese es el verdadero nombre. Y por ejemplo, Santiago, ese nombre es de influencia española, es Jacob, y lo terminan, de Jacob lo pasan a Jacobo, y finalmente lo pasan como Santiago, por una influencia española. El caso es que dentro de todas las cosas, yo les he hablado de los Anunnakis hace un momento, nomás que no tengo de señal. Miré una persona que estaba hablando sobre los Anunnakis y estaba hablando sobre la bestia. Entonces estaba interesante, no lo pude ver. Empezó a tratar sobre Enki, Anu, Enlil y esas cosas que no las dio por completo. Entonces no las dio por completo por la razón de que mi internet se congeló. Entonces no pude ver realmente lo que estaba exponiendo. Es interesante y sí me interesaba porque yo no tengo mucho tiempo de hacer esa clase de investigación, pero sí comprendo quiénes son los Anunnakis y qué tienen que ver en la palabra del Eterno. De hecho, tengo una aplicación que se llama Meta, pero yo me metí a una parte que se le llama palabra de Dios. Lo tienen así, pero ya el caso es que empecé a comentar con esta aplicación Meta, y empecé a tocar sobre porque en un comentario, bueno, digo comentario, pero me refiero testeando, le hablamos sobre Azazel. Yo lo mencioné como Gadriel y él me lo mencionó como Azazel. Entonces aquí hubo algo que como que no hay conexión, pero tal vez esté en lo correcto, porque necesito leer bien las cartas de Enoch, donde Yahweh manda a unos vigilantes o malajim o ángeles, mandan a poner a estos espíritus en prisión. Dentro de estos que fueron puestos en prisión, como yo lo entiendo, esos 200 fueron puestos en prisión. Tal vez no los 200, porque precisamente dentro de estos 200 está el que menciona a este hombre, esta aplicación como Azazel. Entonces, en Levíticos habla de Azazel, lo pone como un juez, porque ahí en Tehillim, que es Salmos, capítulo 8, versículo 6, se menciona a estos seres como Elohim. Elohim, que es creadores y jueces, así los menciona el creador a estos seres. Entonces,
aquí también ha habido una situación con la que he tenido algunos altercados con mi propia hija, con mi hija Rebeca, de que ella lleva este conocimiento de los Anunnakis. Entonces ella no ha comprendido quiénes son los Anunnakis. Ella cree que los Anunnakis realmente son los creadores de la humanidad. Y no está tan equivocada, pero no es de la humanidad creada por Yahweh. Este es el problema. Por eso el creador los menciona como Elohim. Entonces cuando ustedes van ahí a Bereshit, Génesis capítulo 1, 26, el Eterno dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí los trinitarios se preguntan con quién hablaba, refiriéndose al Ruach HaKodesh, Espíritu Santidad, y al Ben, Hijo, refiriéndose a eso, y el que estaba hablando como padre. Y no, esta es una confusión terrible, nada que ver con lo que los trinitarios creen que es. Este versículo, él está hablando con unos malajim, que ahí en Hebreos capítulo 1, del 7 en adelante, menciona la creación de ellos. Y que a su manifestación corporal de él, porque él es, cuando él se manifiesta corporalmente, le llama hijo, pero siendo la misma sustancia. Por eso también se le llama padre, como dice Yersayahu, Isaías 9:6. Entonces, en la manifestación corporal se le llama hijo, pero se le llama padre porque es la misma sustancia. Entonces, pero al manifestarse, se manifiesta en un ser invisible a la humanidad, visible a lo espiritual, y esto es a lo que les llama seres como llamas de fuego. Entonces ahí en Enoch, capítulo 17, versículo 1, dice Enoch: y fui llevado a un lugar donde había unos seres que eran como llamas de fuego. Cada vez que les placía, se hacían como los humanos, o sea, se materializaban. Por eso la parte esa de materializarse, mucha gente no entiende por qué se le menciona a Yahshua como hijo de Yahweh. Porque primero que todo, la luz eterna que hace el resplandor se da a manifestación, que es lo que llama yo te he engendrado, porque sale de él, sale de las profundidades de lo eterno, de la misma sustancia de Yahweh. Pero aquí no, la eternidad, la luz eterna que Miriam, la que llaman María, lo menciona como el Gibor. Entonces en este momento que manifiesta de sí mismo, manifiesta una forma corporal, ahí en ese momento es que se le llama padre, porque antes de eso no había dado, no se había dado nada, y solo era una luz eterna, un poder eterno. Entonces cuando le viene el querer, o mejor dicho, el hacer creación, empieza con la manifestación de sí mismo en una forma corporal. A esto es que se le llama Ruach HaKodesh, y a la vez le llama hijo, pero siendo la misma sustancia de la luz eterna. Entonces, esta es la parte que los trinitarios no entienden. Y cuando dice padre, cuando dice el hijo y el padre, se está refiriendo que es la forma corporal manifestada de lo eterno, cuando se menciona y padre, de lo eterno. Y este es el grave problema de los trinitarios. Esa parte es la que no pueden comprender. Bueno, el caso es que hay una situación muy importante de Efesios capítulo 6:12, donde habla de principados, de autoridades y principados. Estaba yo precisamente hace algunos una hora o más, no sé cuánto, pero hace un poco de tiempo para atrás, me metí a Meta y empecé a hablar precisamente de Gadriel,
que yo no siento que sea Azazel. Y de alguna forma me dijo que no menciona otro Azazel. Bueno, el caso es que al final de cuentas, cuando estuvimos hablando, porque yo le hablé de cuando se le menciona a Caín, que sería forastero, y que forastero, extranjero, porque se habla de otras aldeas. Entonces la gente en religiones hablan de que lo más seguro es que Caín tomó una de sus hermanas y se la llevó con él. No, eso es una mentira. La palabra enseña claramente, muy claro, lo que no lo puede entender, bueno, pues ya es su problema, pero ahí habla de deidades y habla y les menciona como Elohim, como criadores, y no solo eso, y jueces. Entonces, cuando ustedes empiezan a conocer lo que viene siendo las tablillas sumerias, van a encontrar que estos seres que le llaman a los Anunnakis, en esas tablillas sumerias salen con seres semejantes a nosotros o simplemente iguales a nosotros. Entonces los Anunnakis los hacen ver seres por lo menos 5 metros hasta más de altura. Son grandísimos. De hecho, una de las tablillas sumerias, uno de ellos está cargando un león como casi como si fuera un perro de tamaño de media estatura, y fuertísimo porque lo carga como si nada. Entonces, cuando ustedes logran entender, cuando dice ahí en Bereshit, Génesis capítulo 6, del 4 en adelante, porque aquí se habla de los hijos de Yahweh, tanto de la descendencia de Shet, que lo tienen como Set, que tenían el mismo sentir que Jebel, de darle gloria y honra a Yahweh. Habla de esa descendencia y habla precisamente de la creación celestial, que fueron caídos de los cielos, y los menciona como gigantes. Dice que había gigantes antes de llegarse a las mujeres. Dios dice, y después de llegarse a las mujeres, está hablando ahora no solo de estos gigantes, ahora está hablando de otros gigantes, que es una mutación que se le llama los Nefilín. No más que estos, los Nefilín, eran más de 10 veces más grandes que estos, que los Anunnakis. Entonces, ahí a entender eso de Efesios 6:12, hablando de los principados y autoridades y poderes cósmicos, entender sobre esto de los Anunnakis, mis amados amigos, y que han criado seres que por eso hasta la fecha la gente no sabe qué es lo que están adorando, que el clero católico romano metió enseñanza mesopotámica, metió estos seres dentro de la Biblia, que viene siendo, fíjese bien, actualmente se conoce como Enki, Anu, Enki y Enlil, a lo que han metido como la Trinidad. De ahí es donde proviene la Trinidad, mis amados amigos. Entonces, el problema, mis amigos, es lo siguiente. Yo pienso, creo, no estoy seguro, que tal vez Anu sea el mismísimo Lucifer, porque aquí el Malaj caído del cielo más poderoso se llama Lucifer, y yo creo que viene siendo ese. Y tal vez uno de esos tres también sea Azazel, y el otro no sabría darles el nombre, pero de ahí proviene la Trinidad. Después de eso sale que Cronos, Zeus y Poseidón, es de 3 también. Y luego sale que el Padre, Hijo y el Ruach HaKodesh, o Espíritu, porque Ruach HaKodesh es algo muy, muy santo. Entonces, pero lo presentan de 3 maneras. Todo eso es originado por la Mesopotamia y puesto en la Biblia como Trinidad. No lo escriben la palabra así, pero así lo han hecho ver a la gente, creyendo en una Trinidad que
en realidad es una idolatría. Ahora los trinitarios usan la palabra de Elohim, hablando de pluralidad, y en verdad la palabra Elohim sí es pluralidad, pero fíjese bien, y este es el problema que no entienden los trinitarios. Cuando se menciona al Creador como Elohim, es como decir Yahweh Sebaot, que lo tienen los cristianos y todo como Jehová de los ejércitos. Es por la razón que se llama Elohim. Pero ya para pedir protección, oración y todo eso se menciona el nombre, porque él dice que todo el que clame el nombre de Yahweh será salvo, y ahí lo enseña ahí en Hechos, capítulo, me parece que es el capítulo 2, y lo enseña ahí en Romanos capítulo 10, 13 me parece, o 10, 13 o algo así. Enseña que todo el que clame su nombre será salvo. Y dice, y todos lo que pidan a Yahweh en mi nombre, Yahshua, mi Padre se los dará. Entonces, mis amados amigos, entonces empieza la gente que fíjese bien, qué cosa tan interesante, porque cuando dice, no, es que cuando fue al madero murió Elohim. Señores, cuando se aparta la esencia espiritual a la Torah, siendo materializada, que ese viene siendo el cuerpo, que los católicos de esa ignorancia llaman algo que le llaman Eucaristía, que no comprenden que cuando habla que coman de su cuerpo, está hablando que conozcan su palabra, porque por medio de su palabra se le recordará por siempre. A eso se refiere cuando habla de comer de su carne. O sea, por eso dice la palabra se hizo carne, que lo han cambiado como el verbo se hizo carne, cosa que no es correcta. Bueno, el caso es que, fíjense bien, mis amados amigos, cuando estaba la Torah, la esencia, como que fue una vez materializada a lo que llaman el maná, que dice que los hombres comieron alimento de malachim, de ángeles, se refiere precisamente a la sustancia de la ley de Yahweh, porque todo se controla por ley. Entonces ahí en Enoch, capítulo 69, me parece que el versículo 8, dice que Gadriel reveló a Adán y Jabá la escritura, o sea, esta ley que había en ese momento, y que por eso muchos hombres se han perdido, porque el hombre no estaba hecho para este conocimiento. Entonces ese mismo conocimiento se materializa en un ser viviente, humano, carne, para nacer como hombre, y entonces llevar al madero esa ley que nos tenía cautivos en el pecado. Pero bueno, ese es un tema muy largo. Volviendo a los Anunnakis, mis amados amigos, entonces estos mismos Anunnakis, que eran la tercera parte que fueron arrojados a las profundidades del abismo, esta misma tercera parte de ellos se apartan 200 malachim y se mezclan con las mujeres, y es que nacen los nefilín. Cuando mueren los nefilín, y se aparta el espíritu de la carne de ellos, dice Hanok que a ellos se les llama espíritus malos, o sea, demonios. Entonces yo hablando con Meta, le comenté eso, y entonces dijo que Azazel era un demonio. Yo le dije que para mí no, que era un principado y una potestad. Entonces yo le dije que tenía eran autoridades con mayor autoridad que los demonios, y les dije, porque de ahí en las cartas de Hanok menciona, fíjense bien, menciona que los espíritus de los nefilín serían espíritus malos. Estos son los demonios. Entonces, mis amados amigos, los demonios vienen siendo como un ejército, más poderosos a algo que todavía no he logrado investigar, pero dentro de todas las cosas de la masonería hay algo que se mencionan como los arcontes. Eso es lo que ahora me falta. Es un ejército
creado aparentemente por estos Anunnakis, pero yo no creo que sean más poderosos que lo que de alguna manera los Anunnakis se engendraron. Entonces si es que es verdad esto de los arcontes, entonces ya es un reino bastante extenso y bastante grande. El caso es que, mis amados amigos, cuando se viene el diluvio, y la misma palabra habla de ahí después de que pasa el diluvio, habla que pues aparentemente pues nomás Noah y la familia Noah fueron los que fueron salvos y los animales, pero se vuelve a hablar de gigantes en números y se menciona el nombre de Anak. Yo les he dicho que Anak es un Anunnaki. Entonces, fíjese bien, después de que bajan las aguas, vuelven a ser creación, vuelven a ser seres semejantes a nosotros, pero en esta ocasión aparentemente, como yo lo entiendo, es que Anak se mezcla con una creación de ellos, y entonces ahí están los otros gigantes que se habla ahí en el libro de Números. Esa es la explicación que yo entiendo, pero también la otra cosa es que uno de los hijos de Noah, que fue maldecido por Noah, creo que es Cam, al parecer, si no es lo que dije primero, entonces es que de la misma descendencia de Cam, Anak tomó una de las mujeres de descendencia de Cam, y entonces dio origen a esos gigantes que estoy hablando. Entonces, mis amados amigos, hay tantas cosas, hay tantos misterios de la palabra por entender, pero para esto necesitan conocer sobre los Anunnakis, y sobre de que son también creadores, y que habla el creador: no tendrás otras deidades. O sea, deidades, hay que entender esa palabra, porque también dice que le plació a Yahweh que toda su deidad estuviera en Yahshua. Entonces, entender eso, mis amados amigos, es muy importante. Ese es tanto tema. Todo esto lo quiero hablar porque a mí me interesa que mi hija salga de ese error de esta doctrina que los masones han estado confundiendo a muchas personas. Y esto es grave. Y lo peor de todo, mis amados amigos, es que todas estas cosas están dentro de lo que es el clero católico romano. Ahí en el Vaticano hay estatuas de estas deidades, de los Anunnakis. De hecho ahí en Salmos capítulo 82:7, ahí dice: mi decreto es que ustedes morirán como los humanos. O sea, los Anunnakis ya no son eternos como lo fueron en el principio de la creación de ellos. Mi decreto es que morirán como los humanos. Entonces han encontrado cuerpos de Anunnakis, porque ya no son inmortales, ya pueden morir. Este es otro punto muy interesante en el que hay que poner cuidado de lo que la gente va siguiendo y va siendo doctrinado. Entonces, mis amados amigos, pues quiero hacer una explicación muy detallada de esto, para que la gente vaya comprendiendo mejor la Biblia, para que vea que la palabra de Yahweh, la Biblia, en ese momento ya llamado Biblia, cuando ya unieron todas las cartas, que la Biblia católica y Reina Valera están incompletas, no agregaron las cartas de Hanoch, hay mucha revelación. Entonces, pero la palabra en sí es verídica, es real, es cierto. Entonces, mis amados amigos, hay respuestas, el que quiera escuchar y el que quiera abrir sus ojos.
La verdad está a la vista, pero mucha gente no la quiere ver y andan negando la existencia de un Elohim poderoso porque quieren vivir conforme a sus placeres, a su manera equivocada, autoengañándose, no teniendo temor a un lugar de condenación mencionado como el Huejinón, lago de fuego. Así que, mis amados amigos, es de los que quieran tomar conciencia de lo que estoy hablando, pues que lo haga, y si no, el que no, pues ya será su problema. Yo solo comparto, y que el eterno Yahshua les dé Shabbat Shalom.